si efectivamente se habían dado escoltas no solo a diputados como la señora Rovira, sino también al presidente de ANECI de Unión Cultural. Estos no son cargos políticos, ni judiciales, ni fiscales. Son cargos de organizaciones que estaban poniendo a la gente a que fueran a las masas, a que fueran a este tipo de actividades. Esto lo están diciendo ellos. Por lo tanto, estas investigaciones que los señores letrados no han dicho, sí existe, igual que César Puigdemont, que dice que solo es técnico. ¿Y por qué cuando se hizo la entrada y registro en la empresa Inesport, donde se encontraron papeletas de votaciones para referéndum ilegal, etcétera, y de conformidad recibía él los correos del comisario que estaba llevando esa operación, se los mandaba directamente a otros investigados del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona? Eso no es economía. Eso es entrar ya de menos lo que es el objeto de la investigación. ¿Y por qué cuando se coge y entonces se dice, no, tiene que haber un plan en virtud de los cuales hay que evitar el 1 de octubre de conformidad? Lo ha manifestado tanto por la Fiscalía en diversas instrucciones como por la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su auto. Porque estas instrucciones de esta circular también se tienen al César Puig, esa persona que dice que solo es para economía. De la instrucción de economía y de la Fiscalía eran instrucciones precisamente que se daban no solo al señor Puig, se llaman al señor Pérez Soler y se llaman a Ford, etcétera. Es decir, que se daban precisamente a la cúpula golpista. Y esto lo hacía el señor Trapero. Por lo tanto, eso que se hace referencia a la inacción. Vean los vídeos. Se pueden pensar tantos vídeos, etcétera, que es que hay cada mozo de escuadra pudo hacer lo que le diera la gana. Aquí se ha hablado del CECOR, y existen las comunicaciones, incluso existen declaraciones de miembros del CECOR. Y era lo siguiente, y esto es muy gráfico, y por eso lo voy a decir porque así me van a entender. Binomio, es decir, el binomio es la definición que se dio como consecuencia de a las personas que iban a los colegios electorales para impedir, no se sabe el qué, pero estaban ahí. Entonces se les dice, oiga, usted llame al CECOR. Pero primero tiene que ir al CECOR regional, después al CECOR central. Después pasa que cuando llega la llamada ya todo el mundo está aburrido. Yo creo que hasta la telefonista debía de tener hasta telarañas en los oídos. Y entonces se coge y se dice, bueno, vamos a esperar a ver lo que sucede. Lo único que se daban eran largas. Lo único que se hacía, por eso se hace referencia a la inacción, pero no con calificativo jurídico de omisión. Porque en el acto de procesamiento se habla de acción y comisión por omisión, algo que todavía, ya es lógico, esto ya lo hará el Ministerio Fiscal en su momento, pero yo creo que estamos más bien dentro de una acción que dentro de una omisión. Pero vamos, esto ya son calificaciones que ya se resolverán en el momento del juicio oral. Y esto era el plan que se dio, ya eso se le llamó el plan Ágora. El plan Ágora, ¿cuándo se hace? El plan Ágora se hace precisamente para que el señor Trapero tuviera la unidad y tuviera el conocimiento de todo. Es que el plan Ágora se dice, no se sabe quién se lo dio y quién lo hizo, etcétera. El señor Trapero, si no recuerdo mal, fue así como una especie de tutor revoluto, que se juntaron varios comisarios y hicieron lo que fuese. Pero lo que sí es cierto, y constan los correos, a pesar de que los letrados no lo han dicho, es que ese plan Ágora se remitió al César, etcétera, a toda la cúpula del consejero de Interior, e inclusive llegó modificado por ellos. Es decir, que ahí sí que ya estamos hablando de esta participación. También se hace referencia a la reunión que se tuvo con el rebelde, el actual rebelde que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, señor Puigdemont. Efectivamente, su reunión, en esa reunión también fue César Puig, el secretario de Economía, etcétera. Y ahí hay que hacer, ahí hay que tener en cuenta que en esa reunión, la parte de lo que fue la parte de los hoy protestores, ninguno de ellos protestó. Estaban todos en posición de garante, porque es curioso. Estamos hablando que fue el señor Trapero, que es policía y tenía orden, porque la ley de los mozos de escuadra, el señor Trapero tiene que jurar la Constitución, y no dice nada. No solo que le diga, no haga esto que puede resultar daños, no. Usted tiene la obligación de impedir delitos.
Lo que no se puede ahora es coger, y la sensación que a veces da el señor Trapero es decir que ha querido servir a dos señores, ha querido servir a los independentistas y ha querido servir también a los españolistas. Mire, esto no funciona así. Usted tenía una obligación, usted era posición de garante, igual que todos los procesados en los que se está haciendo referencia en el auto de procesamiento. Y no es que se acoja un auto de procesamiento genérico. Ciertamente se ha hablado aquí de ENCOCAS y también se ha hablado del libro blanco, pero son distintos, no nos equivoquemos. ¿Y por qué son distintos? Porque ENCOCAS habla que cuando ya se ha roto toda la negociación con el Estado español, entonces ya se utilizarán otros medios, entonces ya se utilizará inclusive lo que se ha hecho, es decir, la intimidación. Se podrá definir si 40.000 personas todas pacíficas, son 40.000 personas, yo creo que intimidan un poco. Y esto ya me estoy refiriendo a los días 20-21 que hay correos, pero no solo es el correo ni por los cuales manda Trapero al consejero de Interior procesado por el Tribunal Supremo del señor Ford. Es que le dicen, mire usted tiene que ponerse en contacto con Jordi Sánchez, el presidente de ANC. ¿Desde cuándo la policía se tiene que poner en contacto con las personas que están vulnerando en esos momentos la ley? Pues eso existe. Y esto también fue declarado. Y la señora Laplana, la intendente, la que dice que más o menos pasaba por ahí, aquí es muy importante los horarios, porque se dice, no, ya había gente a las 9:30 de la mañana, efectivamente había gente, pero a esas horas era controlable. Es cuando la Guardia Civil dice, mire, hay que llamar a las unidades por una razón muy sencilla, porque se empiezan ya a cortar las calles y esto va a ser problemático. La señora Lozana es que dice, para mí no hay ningún problema, porque todo es pacífico, y eso lo ha declarado hasta la señora Laplana, pero claro, ustedes no pueden contradecir lo que están diciendo ni el Ministerio Fiscal ni el letrado, porque no pueden escuchar a la señora Laplana, no puede estar sometida al principio de compasión. Podrán escuchar los vídeos, pero no podrán sacar esas conclusiones que se exige para decir si puede ser prueba o no. También, y en esas fases, la señora Laplana es una total omisión. La señora Laplana también se reunió con el presidente de ANC y el presidente de Unión Cultural. Llega un momento en presupuesto que era tal la galvaría que era imposible, pero ahí estamos todos de acuerdo. Pero se llegó a eso como consecuencia de la inacción del señor Trapero y la inacción de la señora Laplana. Se llega a esa situación de peligro para las personas que están, y aquí lo de peligro es, tengan en cuenta, porque no se ha dicho, pero es interesante también de decirlo, cómo se marcha la señora letrada de la Administración de Justicia que estaba realizando la mitad de registro. Se tiene que ir por una balconada del teatro. No pudo salir por la puerta, que da la sensación que eso no fue nada, no, fue muy grave. Que había ahí personas que estaban siendo violentas y sobre todo a última hora de la noche. Y la señora de la Administración de Justicia tuvo que huir de esa vista, tuvo que huir por los tejados, y así lo declaró ella. Por lo tanto, eso que eso no es nada, no es así. Fueron hechos muy importantes. Y esto es que la entrada y registro se practicó porque el funcionario español a veces es heroico, pero se incumplió la ley. ¿Saben por qué se incumplió la ley? Porque en la entrada y registro, si ustedes en esto lo conocen muchísimo mejor que yo, tuvieron la persona del despacho que se estaba realizando el registro, tuvo que estar presente, que era el vicesecretario de Economía y Hacienda. Esta persona se le detuvo en su domicilio, pues no pudo ir al entrada y registro porque no lo dejaron, porque fue imposible introducir el edificio. Pudo ir el señor Junqueras, pudieron ir diputados, etcétera, esos les dejaron entrar, pero a los de la comisión no les dejaron, y ahí sí se cumple y estamos dentro del delito de sedición. Y ya para terminar, precisamente lo que es el contexto del autoprocesamiento es respecto a la calificación jurídica. Ciertamente el Tribunal Supremo en el procesamiento no hace referencia a organización criminal, no, mejor dicho, no imputa el delito de pero sí hace referencia al mismo.
Es decir, que el delito de organización criminal sí está dentro del autoprocesamiento, así como de toda la investigación del Tribunal Supremo. Y aquí hay por qué se pone esta figura delictiva, por una razón muy sencilla, porque lo hay. Después ya veremos si se le condena o no, pero ¿cómo no va a ser una organización criminal respecto a cuando están, por una parte, el gobierno de la Generalidad, el Parlamento de Cataluña, entidades independentistas como ANC, Òmnium, miles de personas manifestándose en contra de la justicia, como se recoge en otro procesamiento? Eso es una estructura jerarquizada y cada uno ha cumplido su función. Y es por ello que hay que calificar por el delito de organización criminal, porque es en lo que han participado los procesados de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo, por supuesto, es el Tribunal Supremo y hará lo que tenga que hacer. La Audiencia Nacional, somos también la Audiencia Nacional y hacemos lo que tenemos que hacer. Y en la Audiencia Nacional, después, el acto de juicio oral, ya se analizará si el delito de organización criminal, el artículo 570 está absorbido o no por los delitos de sedición. Pero eso es un tema que no es de un auto de procesamiento, sino que es el tema de discusión de lo que va a ser el acto del juicio oral. Con ello termino mi informe y esta exposición dando gracias al Tribunal por su atención. Nada más y muchas gracias. Visto para dictar resolución.